Buenas tardes, señoras y señores. En nombre de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, fundada por Carlos III en 1775, en breve cumpliremos 250 años de existencia, procedo a dar la bienvenida a los excelentísimos señores embajadores y representantes del cuerpo diplomático, a los ilustrísimos presidentes y miembros de ASICON y FUNIVER, y en general a todo el público aquí presente en nuestra sede, cita en la Torre de los Lujanes, que es el edificio civil más antiguo de Madrid. Sito en el barrio de los Austrias, el Germen del Madrid. Es un honor para nosotros acoger este foro iberoamericano de iberofonía, pero para no robar más tiempo a sus protagonistas, porque no han venido ustedes a escucharme a mí, procedo a hacer el uso de la palabra al ilustrísimo don Frigdiano Álvaro Durantez, director de Relaciones Institucionales de FUNIVER. Muchas gracias, Álvaro, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, don Pablo Aguilera, miembro de la Junta Directiva de la Real Sociedad Económica Matritense, por su acogida y por su presentación. Saludo a los presidentes de la Asociación Iberoamericana de Comunicación, ASICOM, y de la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIVER, que hoy ponen en marcha el Foro Iberoamericano y de la Iberofonía. Igualmente, saludo y agradezco la participación en este acto de embajadores y altos representantes diplomáticos de Honduras, Angola, Paraguay y Mozambique. Hoy se presenta el Foro Iberoamericano y de la Iberofonía y tengo el honor de esbozar ante ustedes los elementos principales de esta concepción geocultural, geolingüística, de lo que se viene denominando mediáticamente, pero también académicamente, el espacio panibérico o de la iberofonía. ¿Qué es el espacio panibérico y la iberofonía? Es aquel que en términos geopolíticos, geolingüísticos y culturales es el gran espacio multinacional de países de lenguas española y portuguesa que abarca todos los continentes y que está compuesto por una treintena de países y cerca de 900 millones de personas. Se trata de la 10ª parte del planeta en términos demográficos, la 5ª en superficie y del primer bloque lingüístico del mundo, al aunar el español, que es la segunda lengua de comunicación internacional y la segunda lengua materna, hablada por casi 600 millones de personas, con el portugués, que es la segunda lengua ibérica y latina, hablada por cerca de 260 millones de personas. He dicho clara y conscientemente primer bloque lingüístico del mundo. Ahora volveremos sobre ellos. La plena articulación de un espacio de estas características podrá, en primer lugar, dar gran visibilidad e influencia al conjunto de países de lengua española y portuguesa y a cada uno de ellos considerados individualmente. Al mismo tiempo, promoverá y promueve ya, de hecho, en algunos marcos, la cooperación horizontal y triangular entre países y sociedades de América, Europa, África y Asia, como se ha venido demostrando en algunos organismos de cooperación iberoamericanos. En tercer lugar, contribuye a equilibrar en términos geoculturales y en beneficio de la mayor diversidad cultural y lingüística de toda la comunidad internacional, algunos aspectos y cosmovisiones homogeneizadores de la globalización en curso. Una globalización que, como bien sabemos, está muy asociada a la preponderancia y a la hegemonía de unas pautas culturales y lingüísticas en torno a una globalización anglosajona, anglo-occidental, en lengua inglesa. Este mapa que pueden ver en la pantalla, que voy a explicar en un momento, lo que hemos denominado espacio panibérico de la iberofonía, compuesto por el conjunto de países de lengua española y portuguesa de todos los continentes. En azul más oscuro tienen los países de lengua española del sistema iberoamericano. El sistema iberoamericano es el compuesto por los países de lengua española y portuguesa de América y Europa. En un color un poco más claro, como Angola o Mozambique, pueden ver los estados de la comunidad de países de lengua portuguesa. Con una trama combinada, combinando los dos colores, los países que son miembros simultáneamente tanto del sistema iberoamericano como de la comunidad de países de lengua portuguesa, que son 3, hablo como miembros plenos: Brasil, Portugal y Guinea Ecuatorial. En un color ya un poco más claro, como pueden ver los Estados Unidos, como pueden ver Marruecos, incluso Italia, aquellos países, estados que tienen una raíz o una vinculación considerada de base ibérica. Algunas personas pueden interrogarse por el caso de Italia. Bien,
justamente estos argumentos de afinidad lingüística, cultural y otros muchos fueron alegados por la República Italiana para ser observador asociado de la Conferencia Iberoamericana. Y pueden ver, y cómo no responder a la realidad de 50 millones de hispanos en los Estados Unidos, de ahí esa. Pueden ver también una trama un poquito más clara, el caso de Canadá, que como saben es un país de lengua oficial inglesa y francesa, donde sin embargo por causa de una potente migración iberoamericana en los últimos lustros, hay lugares del país donde detrás del inglés la lengua más hablada es, por ejemplo, el español. Esto está ocurriendo en Canadá. Voy a comentar muy brevemente los datos de los idiomas internacionales. La valoración, cuando hemos dicho primer bloque geolingüístico del mundo, muchos habrán pensado bien dónde queda el caso de la lengua inglesa, que es la lengua franca internacional. Esto no cabe duda, el inglés es la lengua franca internacional. Pero un concepto distinto es el bloque geolingüístico, el compuesto por este conjunto de 30 países. Y esta categorización de primer bloque lingüístico viene de una valoración combinada de dos parámetros fundamentales. Por un lado, el peso e influencia, presencia como lengua materna de las lenguas ibéricas, del español y el portugués, y por otro lado, su estatus como lengua oficial o de uso internacional. Si observamos el idioma inglés, según estadísticas anglosajonas, tiene como hablantes de lengua materna en torno a 370 millones de personas. El español como lengua materna son 500 millones de personas. Como lengua materna, hablado muy seguidamente como segunda lengua por otros 100 millones de personas, cerca de 600. Por tanto, el español es como lengua materna más numeroso, tiene más hablantes que el idioma inglés, pero con la suma del portugués nos estamos colocando en cerca de 900 millones de personas. Sin embargo, en un ámbito internacional, lo que decíamos, ese segundo parámetro de estatus y presencia internacional de la lengua, el idioma inglés es idioma oficial en alrededor de 55 estados de la comunidad internacional. Pero el español y el portugués lo son en cerca de 30 estados, no tan lejos. Pensemos ahora en el idioma chino. Tenemos la noticia de que el chino mandarín es hablado como lengua materna por 950 millones de personas, no tan lejos de los 863 millones de iberófonos en el mundo. Sin embargo, el chino solamente es hablado en las fronteras de China, en un estado soberano o en dos estados soberanos, si queremos incorporar otra variable. Por lo tanto, la combinación del español, segunda lengua materna, segunda lengua de comunicación internacional, tercera lengua de Internet, 600 millones, con el portugués estamos hablando de más de 860 millones de iberófonos en el mundo. Pero ¿cuál es la base fundamental de este espacio de la iberofonía? Es decir, ¿por qué aunamos, por qué juntamos el español y el portugués? La fundamentación esencial se basa en la afinidad sustantiva entre estas dos principales lenguas ibéricas, que son los dos únicos grandes idiomas internacionales, grandes en términos cuantitativos, habladas cada uno de ellos por más de 100 millones de personas, que son al mismo tiempo y en líneas generales recíprocamente comprensibles. Este elemento de intercomprensión a este nivel no ocurre con cualesquiera otras grandes lenguas de la comunidad internacional. Grandes lenguas germánicas como el inglés y el alemán no son intercomprensibles entre sí, o grandes lenguas latinas como el italiano y el francés tampoco lo son. Incluso si pensamos en el caso del idioma árabe o del mundo arabófono, nos podemos dar cuenta que verdaderamente el árabe común, hablado en un país cercano, como Marruecos, es ahí llamado Darija, y el árabe común, hablado en Jordania o en Siria, no son recíprocamente comprensibles en ese sentido. Es decir, jordanos o sirios y marroquíes podrán entenderse en árabe clásico y escribir en árabe clásico, que es como si entre hondureños y brasileños hubiese que hablar en latín o escribir en latín. Por eso decimos que es un caso extraordinario. Efectivamente, han podido pensar, bien, se entienden, pero no perfectamente. Efectivamente, la intercomprensión entre el español y el portugués no es del 100%, es del 90 y muchos por cien, en algún caso también del 100%, pero sobre todo no es simétrica. Es decir, los lusófonos nativos entienden mejor el idioma español que los hispanohablantes el idioma portugués. Una cuestión puramente fonética.
de la lengua puramente fonética. Este matiz es relevante porque da lugar a unas consecuencias que son importantes. Por un lado, la ventaja subjetiva del hablante lusófono nativo, que de un modo natural percibe, entiende el idioma español. Sin embargo, por otro lado, existe una ventaja objetiva en la lengua española, que es el idioma que se entiende de una manera prácticamente directa desde México hasta Mozambique. Esta misma disertación puede ser planteada en Mozambique, como ha ocurrido, o en Cabo Verde, y se entiende perfectamente gracias a esa cuestión objetiva. Nos tenemos que dar cuenta de esto. No somos 600 millones de hispanohablantes, ni 260 millones o 270 millones de lusófonos. Somos casi 900 millones de iberófonos en el mundo, con un código lingüístico prácticamente igual. De aquí se deriva una consecuencia muy interesante y muy importante. Considerando este tesoro de la intercomprensión, quizás no debemos obcecarnos en un bilingüismo total entre los hablantes de una lengua y de otra, sino más bien en la intercomprensión. Es decir, que un hispanohablante hable o escriba perfectamente portugués es algo complicado por causa de la riqueza y la complejidad de la fonética portuguesa. Sin embargo, que lo entienda bien es muy fácil. Es muy fácil con unos cursos centrados en la intercomprensión que lo estamos experimentando y comprobando en nuestras universidades del grupo de la Fundación Universitaria Iberoamericana. Con unos pocos meses, un hablante lusófono es virtualmente hispanohablante también. Este proceso de acercamiento entre países de lengua española y portuguesa de todos los continentes viene produciéndose históricamente desde finales del siglo XIX. Y en el caso de la convergencia entre países iberófonos, lusófonos e hispanohablantes de América y la península ibérica, esto cristaliza al más alto nivel en la Conferencia Iberoamericana, que es la que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los países hispanohablantes y lusófonos de América y la península ibérica, las cumbres iberoamericanas que todos ustedes conocen. Esta es una convergencia parcial entre bicontinental, americano-europea, pero desde hace pocos lustros, muy pocos lustros, se viene produciendo esa segunda fase de la convergencia de la iberofonía, que ya incorpora también al resto de países de lengua portuguesa y española de otros continentes, como África o Asia. Y lo hace, además, esta convergencia se está verificando tanto a un nivel oficial como a un nivel no gubernamental. Me voy a referir muy brevemente a unos pocos hitos. En el ámbito oficial ya hemos visto que en los últimos años organismos como la Organización Iberoamericana de Educación o la Conferencia Iberoamericana se han vinculado o adscrito a la comunidad de países de lengua portuguesa como observadores asociados. Pero ha ocurrido lo mismo desde el otro lado. La comunidad de países de lengua portuguesa es actualmente observadora asociada de la Conferencia Iberoamericana y observadora de la OI. Es decir, hay una membresía recíproca de los dos organismos que representan al entero mundo ibérico, porque si ponemos la comunidad iberoamericana junto a la comunidad de países de lengua portuguesa, verificamos que el espacio que comprenden ambas conjuntamente es exactamente el espacio panibérico o de la iberofonía. También ha ocurrido que desde el año 2014, por ejemplo, han sido nombrados observadores colaboradores países de lengua portuguesa de África en el ámbito de la OEI, o países de lengua española como Paraguay y España, aquí muy bien representados, son actualmente observadores de la comunidad de países de lengua portuguesa. Esto en el ámbito gubernamental, y en el ámbito no gubernamental viene ocurriendo prácticamente lo mismo. Organizaciones de ámbito iberoamericano o de espacio iberoamericano en los últimos civiles, como por ejemplo en el ámbito de las academias olímpicas, han venido ampliándose para incorporar a su espectro las academias olímpicas o las entidades correspondientes de países como Angola, Mozambique o Cabo Verde, concretando todo este espacio de lengua española y portuguesa intercontinental. Pero me voy a referir por su simbolismo a tres hitos recientes de los últimos años. Uno, y tengo la alegría de mencionarlo, es que el 7 de octubre de 2021, hace 2 años, tiene lugar el primer acto oficial que llamaríamos panibérico de la historia, al reunir a los altos representantes de todos los países de lengua portuguesa y española del mundo, desde Bolivia, en América, a Timor Oriental en Asia, desde Angola en África a México en América, desde Brasil en América a España en Europa, en la península ibérica. Extraordinario. Fue un día 7 de octubre y solamente
2 días antes, solamente 2 días antes, en el ámbito no gubernamental, se inauguró en Angola la primera, por la Fundación Universitaria Iberoamericana y con la presencia del presidente de la República de Angola, João Lourenço, la primera universidad iberoamericana e iberófona de la historia en África. Y les aseguro que no estaban coordinadas. Y en el día de hoy quiero decir que tenemos en esta sala a una persona que fue fundamental para que se produjese el primer acto panibérico de la historia, está sentada en esta sala, y también a otra persona que fue fundamental para que se produjese la primera universidad iberófona e iberoamericana de la historia. Pero, como les digo, créanme, no había nada coordinado. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso histórico de convergencia que viene de manera natural, tanto en el ámbito oficial como en el no gubernamental. Este mismo año, acabando, en 2023, en el mes de febrero, Sus Majestades los Reyes de España viajaron a Angola en visita de Estado, visita oficial de Estado al más alto nivel. El primer viaje a África subsahariana al que acude el rey don Felipe VI. Bien, pues no se eligió un país cualquiera, sino el mayor país de lengua ibérica y portuguesa de África. Y fue una visita absolutamente exitosa. Pero es que solamente un mes después, esto fue en febrero, en el mes de marzo tuvo lugar en la República Dominicana la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Y esta vez se aprobaron una serie de documentos y comunicados especiales poniendo de relieve la cercanía, la similitud, el bloque conjunto que hacen el español y el portugués y reconociendo todo el espacio de la iberofonía al hablar del bagaje y el legado cultural que afecta, que imprime el carácter de 30 países y 850 millones de personas en el mundo. Esto ha sido este mes de marzo a nivel oficial. Y hoy día, en este momento, ya en septiembre de 2023, estamos inaugurando el Foro Iberoamericano y de la Iberofonía, que será un nuevo espacio de diálogo y reflexión encaminado aún más a impulsar la hermandad y la cooperación entre todos los países de lengua portuguesa y de lengua española del mundo, de África, de América, de Europa y Asia, sin exclusiones geográficas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Álvaro, muy interesante. Intervendrá ahora don Carlos Fernández Collado, presidente de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación. Muchas gracias. Ilustrísimo don Pablo Aguilera, miembro de la Junta Directiva de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Ilustrísimo don Santos Gracia Villar, presidente de FUNIBER. Ilustrísimo don Álvaro Durantes, director de Relaciones Institucionales de FUNIBER. Excelentísimos embajadores y diplomáticos, amigos todos. Es para mí, como presidente de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación, un verdadero privilegio poder estar en este impresionante recinto lleno de historia que alberga a la Matritense, institución con más de 2 siglos de existencia en los que ha sido sin duda protagonista en el devenir histórico, cultural y científico de España e Iberoamérica. Y nuestro evento de esta tarde no es la excepción en materia de trascendencia. Conversar sobre el presente y el futuro de las naciones que forman parte del mundo iberofónico. En primera instancia, quiero aprovechar mi intervención para comentarles que desde ASICOM, desde la Asociación Iberoamericana de la Comunicación, que cumple ya más de una década como una institución sin ánimo de lucro, hemos trabajado durante todo este tiempo para fortalecer los lazos entre los países iberoamericanos. Cada año, en colaboración con la Universidad de Oviedo e Interprotección, entregamos los premios iberoamericanos ASICOM Universidad de Oviedo con la finalidad de reconocer a instituciones y profesionales que han destacado en diferentes disciplinas dentro del contexto iberoamericano, ayudando con su quehacer a construir y reconstruir esta región histórica. Asimismo, durante los años recientes hemos llevado a cabo infinidad de simposios, seminarios, conferencias, foros y hasta un máster, así como editado varios libros, todos ellos sobre los más diversos temas, pero teniendo siempre como marco de fondo a nuestra querida Iberoamérica. Para nosotros en ASICOM hoy es un día importante, en virtud de lo que implica
asociarnos con la Fundación Universitaria Iberoamericana, que nos ha abierto las puertas al apasionante mundo de la iberofonía, que abarca, además de nuestros países iberoamericanos, a países hermanos de los continentes africano y asiático, teniendo como vehículo conductor no solo a la lengua española, sino también a la lengua portuguesa. Lo anterior representa inevitablemente un cambio de paradigma en la concepción de un mundo hispánico y lusitánico cada vez más grande. Este nuevo mundo, que une ambas lenguas y en el que habitan más de 800 millones de personas, nos fue revelado hace apenas unos meses por nuestro querido Álvaro Durantes, quien en el transcurso de una amena y fructífera reunión en tierras mexicanas nos habló precisamente de la iberofonía. Hoy puedo presenciar la realidad iberofónica de la que nos habló nuestro amigo, considerando que están aquí representados diplomáticos no solo de los pueblos hermanos de Paraguay y Honduras, sino de naciones tan importantes y pertenecientes al continente africano como Angola y Mozambique, con las que hoy nos une el estrecho lazo de un referente ibérico común. Para finalizar mi intervención, quiero decirles que no tengo la menor duda de que la reunión que celebramos esta tarde marcará el inicio de una nueva era en las relaciones de nuestros países y estrechará definitivamente nuestros lazos. Muchas gracias, estimado Santos, estimado Álvaro, por invitarnos y hacernos parte de esta realidad llamada iberofonía. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Carlos. Cedo ahora el uso de la palabra al ilustrísimo don Santos Gracia Villar, presidente de la Fundación Iberoamericana Universitaria. Muy buenas tardes a todos, señor presidente de la Real Sociedad Matritense de Amigos del País. Gracias una vez más por su hospitalidad y por acoger un acto que sigue la estela de la búsqueda de la ilustración, el conocimiento y el progreso que siempre ha distinguido a esta docta institución. Señor presidente de la Asociación Iberoamericana de Comunicación, ASICOM, me congratulo de que nuestra incipiente colaboración entre dos organizaciones que tienen en común comience con la presentación conjunta de este foro iberoamericano y de la iberofonía. Excelentísimos embajadores y altos funcionarios diplomáticos de Honduras, Angola, Paraguay y Mozambique, su participación representando a naciones hermanas de América y África que comparten la iberofonía, las lenguas española o portuguesa, nos llena de alegría cuando el acto de hoy busca poner en valor, precisamente, el potencial de nuestra afinidad lingüística y cultural en el mundo cada vez más globalizado de nuestros días. Excelentísimas y ilustrísimas autoridades presentes en esta histórica sala de la Torre de los Lujanes, embajadores, presidente de la Academia de la Diplomacia, representantes del mundo cultural, académico y empresarial, señoras y señores. Muchas gracias a todos por su interés y por su asistencia en la inauguración del Foro Iberoamericano y de la Iberofonía, que hoy ponemos en marcha conjuntamente con la Asociación Iberoamericana de Comunicación y la Fundación Universitaria Iberoamericana. Hemos escuchado los principios básicos, los datos, las dimensiones y el sentido de la articulación de un gran espacio de cooperación entre pueblos y países de lenguas española y portuguesa de todos los continentes. Esto supone un potencial extraordinario para el progreso de nuestras sociedades y de nuestros ciudadanos en todos los campos, en el económico, el político, el cultural, el social, el educativo. Se trata de una idea de progreso y de cooperación que no lo es en un sentido abstracto, sino que, por lo contrario, tiene un sentido y una aplicación muy prácticos y concretos. Me gustaría establecer esta relación en el ámbito cultural y de la educación superior, que es uno de los pilares de la acción de FUNIBER en todo el mundo. Si hablamos de que la articulación del espacio de la iberofonía favorece la cooperación horizontal y triangular entre naciones de diferentes continentes, permítanme mostrarles en el mapa que aparece en la pantalla el proyecto de movilidad académica de FUNIBER, previsto entre alumnos, profesores e investigadores de universidades de Angola, España y la República Dominicana. Es decir,
de África, de Europa y del continente americano. Si nos referimos a la visibilidad que para el conjunto y para cada uno de nuestros países supone la conformación de un espacio multinacional hispanohablante y lusófono, pensemos en el peso específico que adquieren países como Angola o como Mozambique en su condición de grandes naciones iberófonas de África. O pensemos también en el protagonismo simbólico para un país como Timor Oriental, implica ser la única nación de lengua oficial ibérica de Asia. Y así, con argumentaciones análogas, podríamos seguir con cada una de nuestras naciones hermanas. Pues bien, esta visibilidad se fomenta a través de una acción mediática, cultural y diplomática que, en última instancia, encuentra sus mejores impulsores y valedores en profesionales que han recibido una formación superior de calidad en todas las áreas del conocimiento. Y, por último, se afirma que un espacio multinacional de lenguas portuguesa y española puede contribuir a equilibrar un proceso de globalización excesivamente sesgado en favor de una lengua o de una cosmovisión concreta. ¿Qué duda cabe que la formación universitaria de profesores de español y de portugués en todo el mundo será fundamental para lograrlo? El Foro Iberoamericano y de la Iberofonía que hoy ponemos en marcha tratará estas y muchas otras cuestiones en las sucesivas ediciones que a lo largo del año y en esta docta casa se convocarán periódicamente. No me extiendo más, solo quiero decir que todos, desde los ámbitos de la comunicación, la cultura, la empresa, la diplomacia o la educación superior, podemos contribuir al progreso de nuestros ciudadanos de lengua española y portuguesa en África, América, Europa o Asia. Y FUNIBER, con ASICOM, estamos estrechamente comprometidos en ello. Muchísimas gracias. Con la intervención de don Santos finalizan las intervenciones de los miembros de esta mesa, pero el acto continúa. Ahora subirán a la misma embajadores y diplomáticos. Muchas gracias. Bien, continuamos la segunda sesión de la jornada de hoy en este marco de Iberoamérica y de la Iberofonía. Agradecemos enormemente la presencia del excelentísimo señor embajador de Honduras, don Marlon Brevé, excelentísimo embajador de Angola, don Alfredo Dombé, ilustrísimo primer secretario de la Embajada de Mozambique, don Víctor Bello, ilustrísima encargada de negocios de la Embajada de Paraguay, doña Liz Coronel. Cedo el uso de la palabra al excelentísimo señor embajador de Honduras, don Marlon Brevé. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, y a la Asociación Iberoamericana de la Comunicación, ASICOM, por su invitación para ser parte de este foro iberoamericano y de la iberofonía, y por permitirme compartir con distinguidos colegas de diferentes países e instituciones. Igualmente agradezco a la Real Sociedad Económica Matritense Amigos del País por alojarnos en este señorial auditorio. Hace 5 meses
participé como panelista en un foro denominado Salamanca, Ciudad del Español y punto de encuentro de la iberofonía, organizado por la Academia de la Diplomacia, FUNIBER, la Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento de Salamanca. En dicho foro diserté sobre la importancia del español en el mundo, desde una perspectiva de mi país, Honduras. Hoy estoy acá para contribuir a resaltar la importancia del español y del portugués en el mundo, dos lenguas que conectan a nuestros países ubicados en 4 continentes: América, Europa, África y Asia. Según el diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española, Iberoamérica, y ya lo expresó don Álvaro Durantes, se define como el nombre que recibe el conjunto de países americanos que formaron parte de los reinos de España y Portugal. Sin embargo, dicho término, en los últimos 20 años también engloba a España, Portugal y Andorra, como es el caso de la Secretaría General Iberoamericana, CEGID, el organismo internacional de apoyo a los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana, los 19 países de América Latina de lengua española y portuguesa y los 3 de la península ibérica, España, Portugal y Andorra. Por otro lado, el concepto de iberofonía, impulsado por intelectuales como Álvaro Durantes, director de Relaciones Institucionales de FUNIBER, quien en su obra Iberofonía y Paniberismo lo define como el espacio multinacional compuesto por todos los países de lenguas ibéricas, española y portuguesa esencialmente, de los diferentes continentes, sin excepciones geográficas, redundando un poco con lo expresado por Álvaro. Es decir, el espacio iberofónico amplía la comunidad de países que comparten lazos que conectan por medio de afinidades no solamente lingüísticas, sino culturales e históricas. En algunos casos, las raíces que conectan son más profundas, como es el caso de 2 pueblos de origen afrodescendiente en Honduras, los garífunas y los isleños o creoles, que han enriquecido la diversidad de mi país y que al día de hoy mantienen sus raíces africanas en su espíritu, gastronomía, música, arte y vestidos tradicionales. Es por ello que personalmente celebro este tipo de foros, porque hermanan a nuestros países de Latinoamérica con países africanos, con los cuales nos unen vínculos históricos y con los cuales podemos trabajar en forma conjunta en la búsqueda de soluciones a problemas comunes, como la transición verde, la transformación digital, el crecimiento económico y el bienestar social, pilares fundamentales del desarrollo sostenible. El español y el portugués en el mundo de la globalización se van enriqueciendo y consolidando a través del uso de la lengua estándar, como la lengua dialectal que en cada país se genera. A ello contribuyen las institucionalidades de las academias, de los institutos de investigación, las universidades, los centros culturales, asimismo las editoriales y los autores literarios en todos los continentes. Considerando mis raíces de académico, porque soy más un académico que diplomático, valoro altamente el hecho de que para promover el espacio de la iberofonía se combine con la promoción de la educación, creando oportunidades de acceso para miles de jóvenes, como lo está haciendo la Universidad de Salamanca, la Universidad de Oviedo, y también con instituciones como ASICOM, y específicamente el caso de FUNIBER, con sus universidades en América Latina, España y África. Esto es de suma importancia, si se considera que las tasas de cobertura de la educación superior en Latinoamérica
y África son muy bajas en comparación con Europa, Asia y Norteamérica. Personalmente, pienso que la educación es un factor clave del desarrollo humano. Es el motor de la movilidad social ascendente y es lo que nos permitirá cultivar y articularnos entre todos, conservando nuestro mestizaje cultural y la unidad entre nuestros pueblos. Les invito a unar esfuerzos para integrar el espacio iberofónico por medio de las lenguas ibéricas, la cultura y la educación, para cambiarle la vida a miles de jóvenes, generando mayor cohesión social, mejor visibilidad e influencia de los países iberófonos en el mundo, promoviendo a su vez la cooperación horizontal entre países de varios continentes y contribuyendo a equilibrar la visión de la iberofonía que integra la comunidad internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cedo el uso de la palabra al excelentísimo embajador de Angola, don Alfredo Dombé. Muchas gracias. Voy a hablar en portugués, que es una de las lenguas de la iberofonía. Chamo-me António Cristóvão, não sou o embaixador, sou o ministro conselheiro da missão diplomática angolana em Espanha. Infelizmente, por um acontecimento de última hora, o embaixador Alfredo Dombé não pôde estar presente, mas gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a presença da Fundação Funiber no nosso país, porque permitiu que pudéssemos continuar a dar resposta a um dos maiores desafios no nosso processo de desenvolvimento, que é a criação de instituições de ensino superior de excelência. Em poucos anos de existência, a Universidade do Kwanza, que não está na capital, está no sul do país, na província do Bié, posiciona-se já como uma das instituições de excelência do nosso país, como uma das melhores instituições da República de Angola. Está hoje entre as 5 melhores universidades. E isto só é possível por causa do trabalho, do investimento e do apoio que temos recebido todos esses anos da Fundação Funiber. É importante que solidifiquemos os laços de amizade e de cooperação com os povos que falam línguas tão parecidas como o português e o espanhol. E isto é possível pelo lançamento também da instituição que hoje estamos aqui para o efeito. Não vou me alongar muito mais, como vos disse, estou em representação do senhor embaixador, não tenho mandato para me alongar muito mais. Quero, entretanto, agradecer todo o trabalho que tem sido feito pela Funiber e congratular pelo lançamento de mais esta instituição. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a la ilustrísima encargada de negocios de la Embajada de Paraguay, doña Liz Coronel. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Yo les quiero hablar del Paraguay iberofónico y multilingüe. Primero que nada quiero saludar a los estimados embajadores distinguidos contertulios de la Fundación Universitaria Iberoamericana y de la Asociación Iberoamericana de Comunicación. Para nosotros, los paraguayos, decir maitei o decir boa tarde es parte de nuestra vida cotidiana. Hablar de iberofonía, multilingüismo y multiculturalidad es hablar de nosotros mismos. En nuestro país conviven 2 lenguas y 2 culturas. Desde el encuentro con los españoles y la fundación de Asunción en 1537. El guaraní es nuestro idioma ancestral que recibió el castellano traído por los conquistadores y que pervive hasta el día de hoy, el siglo XXI. La sociedad paraguaya se identifica con ese idioma, que hasta hoy es la lengua oficial utilizada mayoritariamente por la población paraguaya.
es prácticamente el único idioma indígena hablado mayoritariamente por no indígenas, mestizos o personas de raza caucásica paraguaya, ¿no? El portugués lo descubrimos más tarde, con el paulatino acercamiento brasileño hacia nuestro país a partir de los años 20 del siglo pasado, y en particular desde 1941, cuando Getúlio Vargas relanza la relación con el Paraguay con la primera visita presidencial brasileña de un país, de un presidente brasileño en nuestra historia. El Brasil fue ese gran vecino al que el paraguayo conoció tardíamente. La cultura brasileña llegó y penetró en la sociedad paraguaya recién a partir del convenio de intercambio cultural suscrito en el año 1941 como resultado de aquella visita que les dije. Este convenio enraizó la cultura brasileña en la clase media paraguaya, tanto por la actividad en Asunción como por la posibilidad de realizar estudios en el Brasil. Y esto abrió un nuevo panorama para la sociedad paraguaya que hasta entonces desconocía prácticamente todo del Brasil. Recuerden que Asunción está en una bahía frente a Argentina y con 300 kilómetros de selva que lo separan del Brasil. Entonces, hasta ese entonces, hasta la década de los 50, 60, Paraguay desconocía prácticamente todo el Brasil y predispuso a la opinión pública paraguaya positivamente ese acercamiento hacia el otrora imperio invasor. Recordemos la nefasta guerra de la Triple Alianza que devastó el Paraguay entre los años 1864 y 1870 y que tuvo al Brasil como principal actor en el terreno bélico y lo alejó más aún de la sociedad paraguaya, que de hecho no conocía a el vecino con el que no compartía lengua ni cultura. No obstante, a partir de ese acercamiento cultural brasileño que mencionamos y de la interconexión vial que se materializó con la construcción de carreteras y del Puente de la Amistad en los años 60, a partir de 1965 constituyó ese segundo pulmón comercial de Paraguay hacia el océano Atlántico. Por primera vez en nuestra historia nosotros pudimos salir comercialmente hacia el océano Atlántico, además de por el Río de la Plata. Entonces, esa marcha hacia el este que le llamamos nosotros fue lo que trajo ese acercamiento, además de el convenio cultural. A eso también contribuyó la fundación de la ciudad cabecera de ese puente, la que se llamó en principio Puerto Presidente Stroessner, que ahora se llama Ciudad del Este, y el afianzamiento de otras ciudades fronterizas. Desde entonces el portugués y la cultura brasileña han comenzado a ser parte de la vida cotidiana de los paraguayos, tanto en Asunción con la música, las series televisivas, la literatura, el arte, la gastronomía y muchas otras manifestaciones culturales, como en la amplia zona fronteriza compartida donde reina el multilingüismo. Pero volvamos al guaraní, que es lo que hace sumamente particulares a los paraguayos. Dice Bartomeu Mellá, ha llamado desde hace tiempo la atención el caso de la permanencia y persistencia del guaraní en el Paraguay, durante siglos como lengua indígena, pero no solo de indígenas. Si bien la entrada del castellano en el Paraguay se hace con la llegada de los conquistadores, estos nunca consiguieron crear ni mantener una comunidad de hablantes que tuviera expresión relevante. El mestizaje y sobre todo la acción lingüística de los jesuitas de la época colonial, gracias a cuyas obras escritas se pudo fijar la lengua con un alfabeto, gramática, sintaxis y hasta etimología, han colaborado en gran manera a que el guaraní formal pueda seguirle los pasos al guaraní cultural, nacional, vehicular en las familias paraguayas desde tiempos inmemoriales. Las obras del padre Antonio Ruiz de Montoya, que son las únicas que perduran de las primeras impresiones hechas en y sobre el guaraní, son auténticas joyas que dan testimonio de las intenciones y modos de aprendizaje que tenían los jesuitas y otros misioneros de la región para hacerse con una lengua que a veces les parecía tan dificultosa y al mismo tiempo de un artificio lógico envidiable, que honra tanto a los que la hablan como a quienes la aprenden, dicho también por el padre Bartomeu Mellá.
Por ello podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los misioneros jesuitas que convivieron con nuestros padres guaraníes, que estudiaron su cultura, su cosmovisión, su sana relación con el entorno y nos legaron este conocimiento a través de su obra, como Ruiz de Montoya, Domenico Cipoli, Pedro Lozano y otros tantos padres lingüistas, músicos, artesanos, botánicos, antropólogos, que atesoraron esta valiosísima cultura ancestral, entendieron muy bien qué es el multilingüismo y la multiculturalidad, que las lenguas y las culturas pueden coexistir y aprender unas de otras, que la diversidad enriquece y enseña, que los seres humanos somos más semejantes de los que parece a simple vista. Esto lo hemos aprendido y aplicamos los paraguayos contemporáneos, conviviendo con 3 lenguas cotidianamente, y también los ciudadanos del Mercosur, ya que tanto el portugués como el guaraní son lenguas oficiales de nuestro mecanismo de integración. Y como muestra de esta vocación, Paraguay alojó en mayo de este año la 3ª Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española, CILPE, en Asunción, organizada por la Organización de Estados Iberoamericanos y llevada a cabo por primera vez en un país de habla castellana. El lema que aglutinó al CILPE este año fue Lenguas, Educación, Comunicación, Diversidad, teniendo en cuenta en qué país se realizaba, ¿no? Porque, como dije antes, nuestro país es un país diverso lingüísticamente y culturalmente. Ahí, en ese encuentro, el tema transversal fue, además del español y el portugués, también las lenguas nativas. Y los ejes sobre los cuales se trabajaron fueron: somos lo que leemos, lenguas, literaturas, comunidades, lenguas y educación intercultural, y el poder y el valor de la comunicación. Todo esto nos indica cuán importante es aprender de nuestro proceso bilingüe o nuestro proceso de bilingüismo en el contexto de la iberofonía. Y para concluir esta intervención, me gustaría volver a citar al padre Bartolomé Meliá, que es un antropólogo, etnólogo, historiador, lingüista, políglota y traductor español que vivió en Paraguay y con los guaraníes desde los 22 años. Fue premio Bartolomé de las Casas y doctor honoris causa de la Universidad de Comillas. Él dice que la lengua española no son ya los caballeros y capitanes a la conquista de nuestros campos y espacios, como así de campos de soledad se tratara, donde hay que plantar otros árboles y esperar otros frutos. No es la muerte de las lenguas de donde puede esperarse el crecimiento de otra. El camino es el diálogo de las lenguas. No se trata de calcular las utilidades que aporta el castellano a los hablantes de guaraní, que ciertamente son muchas y diversas. También el guaraní va aportando su don de palabras al tesoro de la lengua española, acervo hoy reconocido y valorado en el Diccionario de la Lengua Española. Es el camino que hay que seguir. Y esto podemos decir también de la lengua portuguesa, prima hermana del español. Orgullosos herederos de nuestros padres guaraníes y vecinos del país lusófono más grande del mundo, podemos afirmar que las lenguas dialogan en el corazón de América. Agullé PM, Jamaitei, Rorete PM. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Cedo la palabra al ilustrísimo primer secretario de la Embajada de Mozambique, don Víctor Bello. Buenas noches. Primero, agradecer por la invitación de la Fundación Funiber para tomar parte de este importante evento. Saludo al presidente de la Real Sociedad Matritense. Saludo al presidente de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación. Saludo al presidente de la Fundación Funiber, señores embajadores, grandes negocios, minhas senhoras y mis señores. Me es muy grato, en nombre de la Embajada de la República de Mozambique en el Reino de la España, representar a mi país en más de este importante acto académico, institucional y diplomático, centrado en la presentación del Foro Iberoamericano y de la Iberofonía, impulsado por la Fundación Universitaria Iberoamericana Funiber y la Asociación Iberoamericana de Comunicaciones, que mucho agradezco. La última cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno reveló avances muy importantes en el proceso de conformación de un espacio multinacional de países que hablan español y portugués,
de todos los continentes, formado por 30 países y cerca de 900 millones de personas, una 10ª parte de la población mundial y una 5ª parte de la superficie del planeta. Señoras y señores, ¿dónde está la base profunda de este acercamiento entre sociedades y países de diferentes continentes? El fundamento esencial representa la afinidad sustancial entre las dos principales lenguas ibéricas, el español y el portugués, las dos únicas grandes lenguas internacionales, grandes cuantitativamente, que son al mismo tiempo y en términos generales recíprocamente comprensibles. Si filológicamente el español y el portugués son lenguas diferentes, en términos comunicacionales llegan a percibirse como si fueran prácticamente una sola lengua. La plena articulación de este espacio multinacional daría mayor visibilidad e influencia a todos los países iberófonos, promovería la cooperación horizontal y triangular entre estados y sociedades de América, Europa, África y Asia, y contribuiría al equilibrio en términos geoculturales y al beneficio de una mayor diversidad de toda la comunidad internacional. Algunos aspectos homogeneizadores y visiones del mundo de la globalización en curso. Como ha acenado el Dr. Durantes en sus estudios, lo que diferencia al estrecho espacio iberoamericano del espacio multinacional de la iberofonía es esencialmente la dimensión de África, africana de la lengua portuguesa. La comunidad iberoamericana es bicontinental, americana y europea, pero el espacio conceptuado académicamente como de la iberofonía comprende a todos los estados lusófonos y hispanohablantes del planeta. Señoras y señores, frente a ese desafío y a esta realidad, Moçambique, simultáneamente con Angola y otros países, puede desempeñar un papel muy importante y que tiene una visión geopolítica particular en el contexto actual de crecimiento de la globalización de los países hispanohablantes. En esta oportunidad voy a subrayar la relevancia de África, el continente más cercano a esta querida España, que tan generosamente nos acoge, y la posición particular de mi país, Mozambique, en este grande contexto cultural y geopolítico. Gostaria agora de me referir brevemente ao meu país, Moçambique, uma nação com um povo generoso e hospitaleiro que trabalha e luta para alcançar maiores níveis de bem-estar e desenvolvimento. Moçambique, no contexto da comunidade dos países da língua portuguesa, é um país muito significativo pela sua dimensão, pela sua demografia e pela sua posição geoestratégica no Oceano Índico. Esta última característica também o torna único num espaço mundial de países de língua espanhola e portuguesa. Moçambique mantém boas relações amistosas, embora talvez limitadas, com as nações ibero-americanas. Em relação à Espanha, quero destacar o excelente estado dos nossos laços, que se destaca no domínio da cooperação em numerosos setores, como a saúde, a educação, a cultura, as pescas e a segurança alimentar e o desenvolvimento rural e a igualdade de género. As províncias de Cabo Delgado, Inhambane e Maputo são as maiores beneficiárias da cooperação bilateral. Senhoras e senhores, recordar-se que em 2020 celebramos 40 anos da cooperação espanhola em Moçambique e em 2021 foi assinado um novo quadro de parceria com o país, entre ambos os governos, para um período máximo de 4 anos, de cerca de 47 milhões de euros. Isto para demonstrar a importância que o governo espanhol deposita em Moçambique. E isto é possível, obviamente, com um veículo de transmissão que é a língua. Como dizia, falar espanhol, falar português, é fácil perceber quando um espanhol fala português, fala espanhol, nós percebemos que está a falar espanhol, o que ele está a falar, e obviamente que aperceberam-se que eu de repente deixei de falar espanhol, estou a falar português. Penso que estão a compreender.
Isto que é a essência do espaço ibero. De hecho, en diversas ocasiones hemos tenido la alegría de recibir en 2013 la reina Doña Sofía y en 2019 la reina Doña Leticia, que han visitado en nuestro país proyectos financiados por la cooperación oficial española y para ver sobre el terreno la ayuda prestada por la cooperación española y sobre todo lo que se ha movilizado con motivos del ciclón Idai, que provocó más de 300 víctimas mortales en Mozambique. Señoras y señores, no me extenderé más. Ha sido realmente satisfactorio venir a este foro iberoamericano y de la iberofonía para compartir una jornada memorable con todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos. La sesión ha terminado. Lo que vamos a pedirle al excelentísimo señor embajador de Honduras que se mantenga en la mesa y que suba, por favor, el presidente de FUNIBER y el presidente de ASICOM para la firma de convenios. Muchas gracias.
firma de estos convenios damos por finalizada esta edición de este Foro Iberoamericano y de Iberofonía. Muchas gracias por su asistencia y su participación.